Este es el programa de mayor auditorio en la televisión de habla hispana. El show está a punto de comenzar. Bienvenidos al show del Maestro Kaboom. El show del Maestro Kaboom listo y al aire. Todos los días exceptuando sábados y domingos, porque la verdad nos da flojera. Mariana Urbina. Luego me preguntan a mí, ¿va? Yo quiero participar, profe, yo. Iván Vargas. El tema de hoy es canciones románticas, como canciones románticas de ayer, hoy y siempre. Y el gordito que todo mundo quiere, el Maestro Kaboom. Y yo ya no sé si es Facebook, ya no sé si es Twitter, ya no sé nada. No. A partir de las 9:30 de la noche, 30 minutos después de las 9 de la noche, música. Qué bonita canción. Debate. No la tenemos, no, pues perfecto. No, pues gracias. ¿De nada? No, sí. A ver si ¿Cuánto te debo? Risas. Pues yo tampoco. ¿Dónde estoy, Jorge? ¿Dónde estoy? ¿Por qué nos ves? ¿A dónde está? ¿A dónde estoy? Solamente en el show del Maestro Kaboom. Desde la cuarentena para el mundo, ¿qué más puedes oír? Ten cuidado porque esto va a ser Kaboom. Síguenos en nuestras redes sociales. El show del Maestro Kaboom en Facebook, en Spotify y en iVoox. Y ahora vamos a entrar así en frío porque la verdad estaba yo comiendo camote. ¿De verdad? ¿De verdad? Estaba comiendo yo camote. Estaba comiendo camote. Muy bien. No. Muy buenas tardes, buenas noches, Muy damas buenas y caballeros. tardes, Sean ustedes bienvenidos a este que es su show, el show del Maestro Kaboom. Eso está mejor. O sea, sin el grito de la lucha libre, eso es, oigan, bienvenidos, ¿cómo están? Esta es su casa. Si tú me dejas hacer, yo Sí, puedo sí, hacer pero también cosas bonitas. Sí, claro, no Gracias. arrabaleras. No, nada Bueno, también hay de repente. Pues, las turbofiestas haz lo que quieras. Hay cosillas que de repente sí se pueden hacer. Oigan, bienvenidos, damas y muy caballeros. Marianita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ya listísima para una plática más con el maestro Roberto Navarro. Oye, ¿no hay dolor de cabeza? No hay nada. Hoy todo bien, no hay ningún presagio de que alguien nos vaya a dejar. Ah, bueno. No hay mala yuyu. Puede- No hay mala no puede llegan a llegar. mí los malayuyes. Puede llegar a su deber, ¿no? Muy bien. Oigan, damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso al maestro Roberto Navarro. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, señor Rodrigo, buenas noches. Hola, Iván, hola, Mariana. ¿Cómo estás? Ahí están los Bien, aplausos, gracias. tardíos, pero llegaron los aplausos. Como hicimos Están como movimiento, medio dormidos. También estaban tragando camote. Estaban tragando camote. Llega a pasar, llega a suceder. Que uno como Suele está pasar. tragando camote. Oye, maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo. Bien, todo en orden, trabajando. Qué bueno, trabajando. Oye, tienes este sábado tienes una plática muy interesante acerca de Dalí. Sí, una charla es el sábado a la 1 de la tarde, Ajá. allí por el Facebook de Rombo Negro, Ajá. Facebook Live. Ahí estará la charla a las 11 de la mañana. Y sí, el tema de la charla, la charla está dedicada a Dalí. A Dalí. Y vaya que si Dalí tiene mucho que decir, ¿no? Sí, claro. No va a ser demasiado larga porque luego cansa. Ajá. Pues yo creo que va a durar, no sé, una hora y cuarto, cuando mucho. Yo creo. Ok. Bueno, pero quién sabe, porque luego tus fervientes seguidores, luego como que se clavan en el tema, ¿no? Sí, de repente de los tres hay uno que sí se clava un poquito más, ¿no? A veces pasa, fíjate que a nosotros nos pasa con los 4 que tenemos. Entonces, pero bueno, así de repente nos toca y a veces nos pasa. Mi querido Roberto, y hablando de Dalí, bueno, evidentemente Dalí es mucho más hacia adelante del tema que quisiera yo que conversáramos el día de hoy, que lo dejamos pendiente la semana pasada, y me gustaría que habláramos un poquito del impresionismo. Mucho de lo que vivimos hoy día en el desarrollo artístico viene de la mano del impresionismo. Las nuevas tendencias, por supuesto, vienen de la mano del impresionismo, y que es una gran ruptura, ¿no? De los clásicos, es una ruptura, por supuesto, de la etapa clásica, de la etapa hasta la mejor, podría yo decir, neoclásica, en donde se consideraban estos pintores, por eso el término, eran impresionantes, ¿no? Esto no es arte, esto es cualquier cosa, es algo impresionante. Y ellos mismos decidieron hacer su propio círculo y salirse de esta parte clásica y regalarnos cosas maravillosas. Y ahorita me vienen a la mente algunos autores del impresionismo como Degas, Cézanne, Gauguin, en fin, una buena cantidad de artistas que son
extraordinarios en el manejo de la luz, en el manejo de los colores. Y bueno, Roberto, creo que es un buen momento, sobre todo para alegrarnos un poquito, en este caso, en la imaginaría, en la imaginación, pues imaginarnos estos paisajes que son muy bonitos y que representan un periodo muy importante del arte. Sí, por supuesto, hay algunos historiadores que califican al impresionismo como la revolución más importante en toda la historia del arte. Yo no estoy seguro si realmente sea así, pero de que es una revolución y de que fue importante, particularmente en la historia del siglo XX, por supuesto, porque el impresionismo, habiendo nacido en el último tercio del siglo XIX, va a influir muy, muy fuerte en los últimos artistas del siglo XIX, como los postimpresionistas, los simbolistas, y obviamente ellos impactan de manera muy, muy amplia y profunda en las vanguardias del siglo XX, y esas vanguardias del siglo XX van a tener resonancias no solamente en la pintura, de la cual es originaria el impresionismo, sino que va a tener mucha influencia en el resto de la actividad artística, ¿no? O de las humanidades. La escultura se va a empezar a transformar, la arquitectura va a empezar a sufrir cambios. Entonces sí es el impresionismo una vanguardia de finales del siglo XIX que impacta de manera contundente en el XX. También hay que darse cuenta que el impresionismo logra tener mucha desinfluencia, porque viene acompañado de algo que ya venía desarrollándose mucho antes que el impresionismo, que es la revolución industrial, y con eso la aparición de otros materiales. El mundo empezó a moverse cada vez más rápido, las sociedades empezaron a emplear materiales para la construcción y para la escritura y para la escultura y para todo, materiales nuevos, diferentes, que no se habían trabajado y que ahora estaban a la mano a partir de la revolución industrial. Entonces, esta velocidad con la cual se desplaza la sociedad gracias a las máquinas que mueven a la revolución industrial, pues bueno, también obviamente la evolución en el arte se va dando en la misma velocidad que la sociedad ahora se está moviendo más rápido con la locomotora, con el barco, con el auto. Eventos tecnológicos que apuntan hacia a la velocidad cada vez más acelerada que se mueve la humanidad. Oye, maestro, ¿y de dónde surge este gran cisma? Que si bien, como bien lo dices, muchos autores lo marcan como la gran revolución del arte, y otros a lo mejor no lo consideran de esa forma, pero ¿por qué surge el impresionismo? ¿Por qué hay esta ruptura en las tendencias clásicas? Veníamos de periodos muy oscuros, ¿no? Desde, me viene a la mente el gótico, me viene el neogótico, por supuesto, o el gótico tardío más bien, y después el Renacimiento. Y entonces ahí como que se estanca un poquito el asunto y surgen, por supuesto, ya esta ruptura de... ¿Por qué crees que haya surgido esta necesidad de expresarse artísticamente de forma diferente? ¿Qué habrá arrojado a los artistas, más allá de la revolución industrial, por supuesto, que los haya motivado a llegar a estas nuevas formas de expresión? La aparición del impresionismo obedece a varios factores. Es un evento multifactorial. Uno decisivo, profundamente decisivo, es la aparición de la fotografía. Ok. Porque a través de la aparición de la fotografía había ya un recurso mucho más inmediato que pintar cuadros, que reproducía la realidad con las cualidades objetivas que demandaba la pintura. Entonces los pintores, una vez que aparece la fotografía, ya no se van a ver obligados, al menos un pequeño grupo de pintores encabezados por Claude Monet, ya no se van a ver obligados a reproducir la realidad tal cual es. Okay. Y entonces lo toman como un evento liberador de esa obligación que venían arrastrando los pintores desde que se empezó a pintar, ¿no? Este es un detonante muy importante en donde los pintores hacen conciencia, repito, unos cuantos hacen conciencia de que ahora está en sus manos interpretar la realidad y no reproducirla tal cual es. Otro factor muy importante que viene aquí es una escuela de pintores como la escuela de Barbizon, se llama así porque así se llamaba la villa donde estaban estos pintores, que empiezan a pintar paisajes con una pincelada suelta, no con tanto dibujo. Y entonces ese es otro factor que influye en los artistas del impresionismo. Influye, por supuesto, también la pincelada suelta que Goya había manejado con una maestría extraordinaria y con la cual imprimía muchísimo energía en sus cuadros.
Otro factor que se suma son los experimentos de un químico llamado Eugene Chevreul a principios del siglo XIX, en el que dice Chevreul que hay unos colores que son primarios y otros que son complementarios. Ajá. Entonces, entre primarios y complementarios se ejerce una fuerza de contraste, en donde un color primario, que es el rojo, si lo yuxtapones con su complementario, que es el verde, entonces ambos aquí en conjunto generan un beneficio cromático. Es decir, el verde beneficia el contraste y la intensidad del rojo, y el rojo la del verde, igual que el naranja con el azul y el amarillo con el morado. Esa teoría del color de Chevreul la van a tomar los pintores del impresionismo para entonces saturar sus cuadros con muchísimo color, y lo que hacen es que a un objeto o a una persona, en lugar de pintarle las sombras de color gris profundo o negro o un café profundo, se la pintan en el color complementario. Entonces empieza a aparecer una explosión de color que nunca antes se había visto. Claro. Y por supuesto los pintores del neoclasicismo la reprobaban totalmente, ¿no? Uh-huh. No era nada academicista, pero bueno, a los impresionistas no les interesaba. Otra característica que tienen los impresionistas es que los criticaron de manera muy intensa, porque decían, oye, bueno, estás pintando cuadros de un paisaje, y estás pintando aquí una mujer en el balcón, y estás pintando unas plantas, un arroyo, un estanque. ¿Dónde está tu actitud? ¿Cuál es tu postura ideológica? ¿A favor de qué o en contra de qué estás? Uh-huh. Y los impresionistas decían, no, nosotros no tenemos ninguna ideología, no estamos a favor de nada, ni en contra de nada, ni en contra de alguien, simplemente pintamos cuadros. Y entonces los criticaron y los dijeron que eran unos burgueses pintores. Y los impresionistas dijeron, sí, exactamente, somos unos burgueses pintores sin ninguna identidad combativa ni nada de eso, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que se tienen que encontrar en común allí a mediados del siglo XIX para que entonces aparezca el impresionismo, ¿no? Como casi siempre, no es producto de la genialidad de una persona, es producto de la genialidad de una, dos, tres personas y de una serie de factores externos a ellos que se integran en un momento y en un lugar. Entonces, poco a poco va apareciendo algo que llamamos impresionismo, ¿no? El impresionismo no nació de la noche a la mañana con Monet. Tuvo que pasar Monet por un periodo prácticamente clasicista, uno que apunta un poquito hacia el impresionismo cuando pinta cuadros como el de la escuela de Barbizon, y después cuando ya se da cuenta de que ha creado algo que se llama impresionismo. Un factor que me faltó indicar como componente de la estética impresionista son los reflejos en el agua de las casas, claro, de los árboles, de los barcos, de las plantas, y que parece que vibra, ¿no?, sobre el agua. Esta vibración que vemos de las cosas sobre el agua, en aquel caso Monet los vio sobre el río Sena. Bueno, esa es la vibración, la intensidad y la textura que los impresionistas emplearon en sus cuadros. Oye, maestro, y entonces encontramos en el arte algo mucho más lúdico, ¿no? O sea, la gente que se enfrenta de primera oportunidad a un cuadro impresionista lo disfruta de manera diferente. Ya no es encontrar este realismo, esta realidad a borbotones, sino más bien es encontrar dentro de los paisajes de Gauguin, Cézanne, Monet, Manet, todos estos artistas de renombre, por supuesto internacional y patrimonio de la humanidad, nos encontramos con que ya se vuelve muy divertido ver un cuadro. Sí, porque como no refleja una realidad exacta y los colores no se integran tampoco con la realidad conocida, entonces las posibilidades de acercarse y de interpretar un cuadro se multiplican. En un cuadro de carácter histórico, figurativo, con un dibujo exhaustivo, un estudio de la perspectiva, el volumen, el color, la luz. Entonces llegas y te paras frente a él y las posibilidades interpretativas se reducen, ¿no? O sea, llega un momento en que casi el arte se vuelve unidireccional. Nunca será unidireccional, quiero decirlo, ¿no? Pero pues sí se va acotando cada vez más las posibilidades interpretativas, de un cuadro por su afán naturalista. En los cuadros impresionistas, como el cuadro no está acabado y está en nosotros como espectadores acabar el cuadro,
Entonces hay una interrelación un poco más intensa, ¿no? Un poco más liviana con el cuadro o con el artista directamente, ¿no? Porque finalmente cuando te paras frente a un cuadro y eres capaz de observarlo y de experimentar sensaciones o recuerdos o traer a la memoria eventos de la historia, entonces estás cerrando este triángulo que se genera entre el artista, la obra y el espectador. ¿Cuál es tu opinión acerca de Degas y de este manejo de la luz y la utilización, yo creo que hasta monotemática de algunas de sus cuadros, ¿no? En donde, a ver, a lo mejor me estoy equivocando, pero Degas representaba constantemente en sus obras la presencia de bailarinas de ballet. Así es. Y estaba prácticamente obsesionado. ¿Por qué Degas estaría tan obsesionado con el tema de las bailarinas particularmente? No lo sé, porque el interés, y sí tienes razón, pinta muchos cuadros de bailarinas, pero también pintó otro tipo de escenas, a veces también en interiores, las carreras de caballos y algunos paisajes, pero la cuestión de las bailarinas tiene algo en especial. Si tú observas un cuadro de bailarinas que pinta Degas, Degas es uno de estos que se va a dejar influir todavía más por la fotografía. Ya señalé de cómo la fotografía es un recurso que aparece en el siglo XIX también y que impacta en la postura creativa de los artistas. Ajá. Degas lo que hacía cuando iba a pintar un cuadro de bailarinas, el salón de ballet o el ensayo, bla, 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 llevaba una cámara fotográfica. Okay. Y entonces colocaba enfrente de su ojo la cámara y la cámara le daba el encuadre. A partir del encuadre que veía a través del lente de la cámara es lo que hacía en su cuadro. Y cuando tú ves un cuadro y asimilas esta cuestión de la cámara fotográfica, te das cuenta que sí, precisamente, un cuadro de Monet de interiores donde hay bailarines pareciera una fotografía, Claro. porque las había pintado a través de la óptica de una cámara, de la precisión de una cámara, de un lente normal, en fin. Oye, y hay otro artista que a mí me llena mucho la vista y yo podría decir que me encantaría vivir, no sé si alguno de ustedes compartiera esta sensación. A veces cuando yo aprecio el arte me dan ganas de meterme al cuadro, Ajá. de vivir en la cabaña o estar cerca de ese árbol O o estar de... con esas bailarinas. Sí, con esas bailarinas, por O supuesto. agarrar ese florero. Agarrar ese florero. Entonces, a mí me pasa particularmente con Claude Monet, en una obra en donde aparece pues una especie como de, ¿cómo decirlo? Bueno, un atardecer muy, muy hermoso, pero con algunos elementos de esta revolución industrial, en donde pues se ve que hay maquinaria atrás, pero que estos dos personajes que no están bien definidos, pareciera ser que han terminado su jornada y se van a descansar. A mí Claude Monet particularmente me da, en 1872 por cierto, me da esta sensación como de paz. Yo creo que mucho del impresionismo también te genera esa, si no paz, por lo menos, insisto, este sistema lúdico de una sensación que no me transpondía tanto, Exacto. no me transportaba tanto en la parte clásica, pero Claude Monet sí lo logra en el Sol naciente, pues, por cierto, francés. Dime, ¿por qué bueno, en este caso, qué querría o cómo logra esto Claude Monet? Lo logra porque una vez que la fotografía definió el nuevo rumbo de la reproducción en imágenes de la realidad, Monet lo que hace cuando pinta ese cuadro de impresión Sol naciente, tiene su caballete, entonces coloca su caballete junto al Sena, ve el amanecer proyectándose ahí sobre el río, y después se voltea su caballete y lo pinta. Ajá. Y a lo mejor volteó 2 veces más a ver el amanecer sobre el río Sena, y entonces, ¿qué hace? Otra vez se voltea a su caballete. Ajá. No está copiando la escena tal cual. Ajá. Y no lo copia tal cual justamente porque usa la técnica de la pincelada suelta, en donde sobre el lienzo apenas posiblemente diagramó, apenas trazó algunas líneas, no hizo un dibujo definido, y en cambio toma el pincel, lo empapa de óleo, y en un acto de valentía empieza a aplicarlo sobre el lienzo. Y entonces empieza a construir el cuadro sobre la marcha. Uh-huh. Pareciera que es muy fácil, pero en realidad no lo es, porque Claro. está construyendo un cuadro, está armando una escena que nosotros vamos a ser capaz de decodificar, de reconstruir cada quien en su imaginario.
y cada quien ve algo diferente en ese cuadro, ¿no? Si pusieras a 20 personas a ver el mismo cuadro durante un minuto y después que cada quien anotara lo que vio, pues diríamos, en todos escriben cosas diferentes, sensaciones, evocaciones diferentes, porque el cuadro justamente no está acabado. De hecho, eso es algo que le decían a los impresionistas cuando pretendían exponer sus cuadros en el Gran Salón de París. Que llegaban con sus cuadros impresionistas y decían, oye, pues primero acábalo, ¿no? Y los pintores decían, no, pues es que ya está acabado. ¿Cómo? Hombre, ¿cómo crees? Te faltan muchos meses de trabajo en este cuadro. Ajá. Y el impresionista decía, no, es que así es, ya está terminado. Ajá. ¿No? Y ahí estaba la comisión del espectador, de que debe de pararse frente al cuadro, y entonces detona la imaginación, estimula la imaginación entre los colores, entre las formas no acabadas, la brillantez de los colores, la luz. Todos esos son factores que se encuentran en el código estético del pintor y que van a estimular los sentidos del espectador, por supuesto. Tal vez a eso se debe de que te atrapa. ¿Sí? La pintura del impresionismo no apela al compromiso del espectador cuando está frente a un cuadro histórico, en donde reconoces perfectamente que hay personas, pero no tienes idea ni de quiénes son. Claro. Y dice ahí en la cédula, dice que es, pues es la conquista de no sé qué país, ¿no? O es la salutación de tal personaje a tal otro. Y tú no tienes ni idea de quiénes son esos que están ahí, y reconoces que son personas de determinada edad. El pintor ubicó la escena en un espacio, en un tiempo determinado, y aún así dices, bueno, dice aquí que es una escena en la que se encontraron fulano y sutano en Marruecos. Yo ni conozco Marruecos, ni sé quiénes son estos dos. Claro. Entonces es altamente probable que ese cuadro histórico nos lleve a la frustración si no tenemos un mínimo de contexto histórico. En el cuadro impresionista no hace tanta falta ese mínimo de contexto histórico más que para comprender el movimiento impresionista, claro, pero no necesariamente para leer el cuadro. O sea, vamos, el impresionismo se vuelve más popular, no por su popularidad, sino porque se vuelve más accesible a la masa. Por supuesto que sí. Claro. Sí, pero fíjate qué cosa, ¿no? Porque con el impresionismo empiezan a pintar cuadros que parece ser que no están acabados y nosotros debemos terminarlo. Ajá. El impresionismo, les decía, va a crear una influencia en todas las vanguardias del siglo XX, como el fauvismo, el cubismo, el futurismo italiano, el expresionismo, y de la mezcla de todas estas fabulosas vanguardias, ahí va a aparecer también en el medio algo que se conoce como la abstracción. Y entonces es bien poquito tiempo, es muy rápido, muy corto el tiempo del impresionismo a que la pintura dé el salto hasta a la abstracción. Ajá. Particularmente con Kandinsky. La distancia, claro, bien poquito, es como de 30 años. Ajá, sí. Y luego cuando llega Kandinsky y empieza a pintar cuadros abstractos, entonces ahora llegas y como que dices, oye, ya se le pasó la mano, ¿no? Porque no entiendo absolutamente nada. No reconozco ni a una mosca, ni a un caballo, ni a una persona, ni un vaso. No reconozco nada. Son manchas de colores. Ajá. Manchas de colores que Kandinsky va aplicando en un estudio sesudo de la forma, del equilibrio, del color, de la proporción en la que usa cada color, de la luz. Y entonces por eso el cuadro, aunque parezca que son manchas, es armónico. Pero el problema es cuando tú llegas a una exposición en donde hay cuadros de arte abstracto, y dice ahí el título de la obra, ¿no? Entonces son una serie de formas abstractas, de colores y demás, y en la cédula de la obra dice Kandinsky o quien sea, ¿no? Dice el año, que la obra se llama Señorita tocando la mandolina en la silla. Uh-huh. Y ni ves una señorita, exacto, ni ves una silla, ni ves una mandolina, no ves nada. Y entonces dice, oye, pues ya me frustré porque el arte abstracto ya es demasiado. Entonces, demasiado abstracto. Eso hace que mucha gente pues, se niegue y diga, no, es que el arte no es para mí. Porque claro, a mí me dijeron que esa bola de manchas en un lienzo es una obra de arte y hasta tiene nombre de la señorita sentada en una silla tocando la mandolina, y yo no vi ni mandolina ni silla de señorita. Entonces, el arte no es para mí porque yo no entiendo nada. Claro. Esa transición de la admiración hacia obras del arte clasicista a el arte abstracto, ¿sí?, a los extremos, fue muy corto, ¿no? Tomó, no sé, 40 años.
Oye, y cuando llegamos a Picasso, Picasso obviamente tiene una enorme influencia también de los impresionistas, de los cubistas, de estas nuevas tendencias. Y Picasso, cuando te arroja al Guernica, perdón, te encuentras con algo que es incomprensible. Y aún así tiene un goce estético, sí, selectivo, sí, en el estricto sentido no es para todos, pero aún así hay un arrastre brutal. O sea, vamos, Picasso también es una consecuencia de este movimiento. Sí, sin impresionismo no hay Picasso, ¿no? Claro. Sin Goya no hay Picasso, sin Claro. fotografía no hay Picasso, sin Monet tampoco, sin Van Gogh tampoco, Claro. sin Paul Cézanne tampoco hay claro. cubismo. Y sin el socio artístico, digamos, de Picasso, que se llamaba Georges Braque, pues tampoco hay cubismo, ¿no? Claro. Como que se atribuye solamente a Picasso el cubismo, pero en realidad lo hizo junto con otro pintor francés llamado Georges Braque, tan responsables uno del otro del cubismo. ¿Sí? Hay una paternidad, digamos, conjunta en el cubismo, y ciertamente el cubismo va a transformar el arte y la vida de una manera muy, pero muy poderosa. Una gran revolución del arte. Algunos dicen que Guernica es la obra de arte más importante del siglo XX. Igual, vuelvo a expresarlo, yo no sé si es la más importante del siglo XX, pero aunque Guernica apela a un punto intermedio entre lo figurativo y lo abstracto, entre lo geométrico y lo orgánico, es un cuadro que sí reclama al menos un poco bagaje cultural, un poco de previa, para entender a ver de qué se trata Guernica. Pues fue el bombardeo, y ahí están las intenciones de Franco y los otros gobiernos fascistas que lo acompañan, y ahí está Guernica, este poblado que, según decía Franco, tenía un montón de armamento y por eso fue que lo bombardeó, bla, bla, bla. Entonces, si hace falta tener un cierto cúmulo de datos por ahí a un lado, para entonces ver el cuadro y decir, ya entendí por qué Picasso pintó estas cosas. Entonces, el cuadro es terriblemente expresivo, es casi documental, y además, obviamente, la estética ahí de Picasso solamente en pintarlo a la grisalla, ¿no? Solamente blanco, negro y gris, claro. No usó color. Claro. Entonces, es una gran obra, ¿no? Oye, esto ¿es un riesgo el que toma Picasso en su momento, o más bien sigue la tendencia de la invención? Porque recordemos que Picasso no la pasaba bien económicamente y entonces dedicó a venderse una buena cantidad de retratos y, vamos, la pasó mal económicamente, pero es un lujo el que se toma Picasso para desarrollar este tipo de arte y estas expresiones artísticas, o es un experimento lo que hace Picasso. Realmente lo que pasó con Picasso es que se iba a celebrar la Exposición Universal en París, donde, ya sabes, todos los países iban y tenían, ¿no? Cada país tenía su espacio, en donde había que exponer lo mejor de la literatura, de la industria, de las artes, de la construcción, bla, bla, bla. Cada país con su pabellón, ¿no? Entonces le encargaron a Picasso de pintar un cuadro de tales dimensiones para el pabellón de España, la Exposición Universal de París. Y entonces iban los encargados del pabellón a decirle a Picasso, oiga, maestro, ¿cómo va con el proyecto? No, pues todavía no sé qué voy a pintar. Bueno, perfecto. Entonces ahí van otra vez, ¿no? Pues, oiga, maestro Picasso, ¿y cómo va con lo que está pintando para el pabellón? No, pues fíjense que todavía no se me ocurre nada. Ay, caray, qué barbaridad. En eso viene el bombardeo en 1937, allá en Guernica, y eso es lo que detona la creatividad en Picasso, ¿no? Se siente sumamente dolido. Entonces allá es que empieza a hacer bocetos y bocetos y bocetos, y de esos bocetos luego va tomando los que le parecen bien, los va incorporando en este enorme cuadro, porque mide 3 y pico de altura, y de largo son 7.5, poco más de 7.5 metros. Es un cuadrotote. Es un cuadrotote. Es un cuadrotote. Entonces, pues, con esos bocetos va integrando finalmente el cuadro, ¿no? Pero es producto de la presión que siente para pintar el cuadro para el pabellón, y también de la indignación que sintió Picasso por los hechos
que sucedieron allá en ese cobarde bombardeo, ¿no? Sobre el pueblo de Guernica. Por cierto, pequeño, ¿no? Es un poblado relativamente pequeño, ¿no? Sí, se estima que entonces vivían en Guernica posiblemente unas 5,000 personas. Sí, claro. Hay quienes dicen que de las 5,000 murieron 1,800, otros dicen que 2,200, quién sabe cómo haya sido. Si murieron 1,000 personas en una tarde, pues terrible, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿dónde está expuesto el Guernica? Recuérdame dónde está expuesto. En el Museo Santa Sofía, España. En España, claro. Yo iba a cometer una aberración, iba a decir que estaba en el Museo de España, donde... Ay, Dios mío, ahorita se me fue el nombre. ¿El del Prado? En el del Prado. Pensé que... Llegué a pensar que estaba en el del Prado. No, está en el Reina Sofía. Oye, y entonces, bueno, nos vamos un poquito para atrás, pero Goya sí tenía una intención. Goya sí había una necesidad de un retrato histórico y retratar un momento histórico como fotografía, ¿no? Y está el fusilamiento del 3 de mayo. Y entonces ahí Goya tiene como que tiene una alianza ahí, ¿no? Una fórmula de decir, hey, yo quiero representar esto y quiero que esto no se olvide, este momento histórico fundamental. Sí, la historia de Goya es muy interesante, es muy apasionante. Y Goya no hay modo de definirlo en el arte, ¿no? No cabe en clasificación alguna, no cabe en periodo alguno, porque estuvo trabajando como pintor para la Real Fábrica de Tapices, ¿no? De España, y ahí lo que tenía que hacer era pintar cuadros que luego se reproducían en tapices. Y pinta cuadros así, tanto costumbristas, escenas de cacería y demás, lo que hacía pues la alta aristocracia. Pues lo van dejando libre y va creando sus propias escenas. Terminó siendo director de la Academia de San Fernando, fue pintor del Rey, y finalmente llegó al puesto más alto al que aspiraba cualquier artista, que era ser pintor de cámara. Okay. Y al ser pintor de cámara, bueno, Goya vive en el palacio con el Rey, desayuna, come con ellos, está en todas las fiestas, recibe un sueldo fijo, a todo tipo de beneficios. Y mientras eso está haciendo Goya, siendo pintor de corte, haciendo los cuadros que le pide el Rey y además aceptando los encargos de los aristócratas que quieren tener un retrato pintado por Goya. Claro. ¿No? Porque es un excelente retratista. Al mismo tiempo, Goya está generando su propia obra. Cuando él está solo, cuando no tiene que cumplir con lo que le dictamina el Rey o con el retrato que le pide un aristócrata, el artista va y crea su obra. Su obra es un aquelarre, ¿no? En donde el demonio, el diablo, está en forma de un macho cabrío enorme. Claro. Y unas brujas le están entregando niños vivos y entonces el diablo, que es este macho cabrío, succiona el alma de esos niños y van dejándolos ahí tirados ya medio blancos, sin huesos. La escena es terrible, es oscurísima. Sí, claro. Bueno, esa es la obra de Goya. Sí, claro. La obra, el sentir, el pensar del artista es oscura, dramática, pesimista, tragedia. Y al mismo tiempo, a otro día en la mañana, puede pintar un retrato de una exquisitez que terminó siendo considerado uno de los mejores retratistas en España, lo cual, y el Rey de cámara, el pintor de cámara, lo cual convertía a Goya en uno de los mejores pintores en Europa en aquel momento. Él se retrató en varias oportunidades, ¿no? Sí, y justamente cuando se retrata con la familia de Carlos IV, ¿no? Que era el rey para el cual él trabajaba como pintor de cámara, se pinta Goya junto con la familia, pero como pintando detrás de un caballete, emulando obviamente las meninas de Velázquez, donde Velázquez se pinta pintando sobre un caballete, ¿no? Oye, es que Goya tenía por ídolo a Velázquez, ¿no? Decía Goya que había tenido 3 maestros, Goya, Rembrandt y la naturaleza. Oye, pero Velázquez, qué cosa Velázquez, ¿verdad? Sí, bueno, Velázquez es un pintor barroco, de verdad que marcó el barroco en España, aunque también hay que reconocer que Velázquez tiene una influencia muy fuerte de Caravaggio. Sí, claro. Sin el claro del pintor maldito. Sin el tenebrismo de Caravaggio, pues no hay pintura claroscura del barroco español encabezada por Velázquez,
que luego tomó muy fuerte y muy en serio Francisco Zurbarán. Ujú. Entonces, la escuela del barroco española termina teniendo una enorme fuerza por estos dos pintores, Y ¿no? que influye mucho en México, ¿no? Todo ese arte en ese tiempo influye muchísimo en México, ¿no? Sí, porque muchos pintores que conocieron el barroco en España o en Italia llegaron acá. Incluso pintores de mediana talla llegaron directamente aquí y entonces influyen y se empieza a generar aquí pues una obra de pintura barroca en México, ¿no? Claro. Obviamente con los propios ingredientes y el sentir del barroco de aquí, en donde la luz es diferente a la de Europa. Claro. Oye, pero ahorita es que a mí Caravaggio me pone la piel chinita, mano. O sea, y aparte Caravaggio lo han utilizado en obras cinematográficas, bueno, hasta en series han salido obras de Caravaggio. Y es el pintor maldito y esta hiperrealidad, ¿no? Es una cosa que te vuelves loco. Dices, ¿cómo este hombre se atrevió a colocar esas facciones y esas, no decir contrastes, sino más bien ese momento histórico, religioso, brutal, ¿no? O sea, una cosa que avientas la obra y dices, ya no puedo más, ¿no? Sí, Caravaggio. Yo también admiro muchísimo a Caravaggio. Desgraciadamente tuvo una vida muy corta, ¿no? Murió en 1610 y sus primeros cuadros ya, digamos, de claros oscuros, ya con tendencia tenebrista, los pintó como por 1598, o sea, 12 años, y dejó una cantidad muy importante de cuadros, algunos irrepetibles, ¿no? Porque el claro oscuro, la condición de la luz, esta luz rasante que se vuelve sumamente expresiva, ¿no? Porque el cuerpo humano se vuelve entonces un compuesto de luces y de sombras, de volúmenes, y todo eso es profundamente expresivo. Pero Y los la pintura rostros, de maestro. Caravaggio Sí, claro. tiene que ser así de expresiva, porque está viviendo un momento muy intenso, ¿no? El barroco en Roma está viviendo este enfrentamiento entre el cristianismo católico de Roma contra la nueva vanguardia, la nueva iglesia reformista cristiana, que son los protestantes. Ujú. Entonces, Caravaggio es una de las banderas más fuertes de la contrarreforma, que es esta respuesta que da Roma a la iglesia protestante de Alemania. Y de hecho, Caravaggio también podemos ver que entiende perfectamente de los colores. Si tú ves una serie de 4, 5, 6 cuadros de Caravaggio del periodo tenebrista o su pintura más tenebrista, te vas a dar cuenta que básicamente hay 3 colores que ocupan prácticamente el 80% del cuadro, son blanco, negro y rojo. Sí. ¿Qué está haciendo Caravaggio? Está juxtaponiendo los colores que producen la mezcla de contraste más intensa jamás lograda. Claro. Negro, rojo y blanco. Uf. Oye, platícanos, ahorita nos están pidiendo que por favor platiques de El Baco de Caravaggio. Ah, no, pero yo no quiero. Ay, maestro, no se ponga usted piqui. ¿De cuál, perdón? Del Baco de Caravaggio. ¿Baco? Sí. Aquí me ponen Baco de Caravaggio. A lo mejor está mal escrito, ¿no? Baco, a ver cuál. Estoy tratando de hacer memoria de cuál Baco de Caravaggio. No me viene de momento a la mente el cuadro, ¿no? Mejor dile que otro, ¿no? O si lo puede describir, yo no me acuerdo en este momento de el Baco, y luego ya me obstruí porque cuando dijo Baco, me vino a la mente el Baco ebrio de Miguel Ángel, de escultura. Ajá, claro. Pero no me llega el Baco de Caravaggio, de repente, no me llega muy bien. Creo que ya. Ya, y te lo voy a decir yo, es el Baco de Caravaggio, es un varón sosteniendo una copa de vino. ¿Qué te parece? Es maravilloso, por cierto, ¿eh? Es muy raro, porque cuando pinta abajo, tiene una copa un poco grande en la mano en realidad, ¿no? Sí, es bastante grande, de hecho. Sí, pero tiene un detalle maravilloso. Cuando te acercas a ver la mano y la copa de Caravaggio, el detalle es fabuloso. Ese personaje que ahí pinta como Baco aparece en varios cuadros más. Okay. El mismo, tú ves el rostro y dices, oye, este lo pinto en el Baco, lo pinta también, si no mal recuerdo, en Medusa, y en otros 2 cuadros más, por ahí aparece este joven. Que está el Baco enfermo también. Sí, el Baco enfermo. Ese es un drama, ¿no? Porque ese Baco enfermo tiene los labios como grises. Sí, claro. Está pálido. Y está muy pálido, claro.
muy pálido, y los labios se le ven así como grises, parece que está muriendo, ¿no? No está enfermo. Bueno, y el otro tenía diabetes, porque bueno, tenía las manos completamente amarillas, rojas y pálido el cuerpo y cachetoncillo ahí, se veía raro también, ¿no? Sí, muy raro, es raro en ese sentido de Caravaggio, y es que los modelos que usa Caravaggio para pintar sus cuadros son cuates suyos, que se conoce por allá en las tabernas de los barrios más bajos donde le gustaba ir, porque Caravaggio era pero rasposo. Entonces va allá a las tabernas esas todas feas allá en el bajo mundo, y allá toma personas que conoce de allí y les paga ahí cualquier cosa para que posen para sus cuadros, ¿no? Y el chavo que parece ahí, creo que es un chavo, ¿no? Que aparece ahí en bajo y demás. Sí, claro. Pues, hay quien dice que posiblemente era un amante de Caravaggio, ¿no? No lo dudamos, ¿no? Tampoco. Eso no lo puedo confirmar, pero eso dicen, ¿no? Claro. Pero sí, hay que ver como no solamente en el caso del Baco, hay varios cuadros en los que es posible reconocer que es la misma persona que posó para 1, 2 o 3 cuadros. Claro, y emulando momentos que yo no sabría encuadrarlos en ningún momento histórico, vamos, no, Caravaggio no intentaba emular ningún momento histórico, más bien era lo que el personaje le reflejaba y lo que le hacía sentir, y por supuesto que tiene una afinidad muy clara con los varones, y estos varones con cierta estética que reflejaran un sentimiento en sus caras, y bien, como bien dices, ¿no? O sea, hay muchos, este mismo personaje, este mismo modelo aparece en un sinnúmero de obras, pero la forma en como Caravaggio coloca las expresiones de las caras, maestro Roberto, es una cosa que te vuelves loco, ¿no? O sea, yo insisto, a mí me causa mucho dolor, por Dios, cuando bajan al Cristo de la cruz, ¿no? El deposición de Caravaggio de 1602. Estoy obviamente googleando, también la casi muerte y digo casi muerte porque no se alcanzó a consumar, de Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Y ese momento, así es histórico, por supuesto, y ahí tiene una necesidad imperante de mostrar ese momento clarísimo y perfecto en donde el arcángel le toma la mano o el cuerpo, en este caso a Abraham, para que no le dé muerte a Isaac, y la expresión de todos los actuantes de esa fotografía es brutal. Sí, y justamente en eso radica el éxito de Caravaggio. El movimiento o el periodo inmediatamente anterior al barroco, bueno, fue el Renacimiento. Ajá. El Renacimiento es un periodo del arte, en general del quehacer artístico, muy exquisito, muy selectivo, solamente para pequeños grupos de élite que podían tener acceso a los mensajes y a la estética y a los costos de las obras de arte en el Renacimiento. En cambio, en el periodo inmediato posterior al Renacimiento, que es el Barroco, la filosofía es distinta. Roma necesita adoctrinar, Roma necesita fortalecer los dogmas que ya Lutero ha puesto en tela de juicio, y entonces necesita que el arte no sea elitista, necesita que el arte sea masivo. Hay que adoctrinar masivamente, no en pequeños cuadros muy domésticos, muy de contemplar o de adornar en la casa. Necesita cuadros que impacten en una intención, digamos, de democratizar más el arte para que esté al alcance de más personas, porque están en una guerra ideológica contra los protestantes de Alemania. Y cuando ven que Caravaggio pinta con personajes de la calle, medios pantalones rotos, los sucios y descalzos, y me dice, oye, este artista es maravilloso, nos viene como anillo al dedo. Sí, claro. Caray, alguien dijo eso. Bueno, no me acuerdo. Entonces, no, qué bárbaro. Este pintor, mira qué popular es, mira la ropa medio rota, desgarrada, sucio. Este es el bueno, ¿no? Claro. Entonces Caravaggio le queda muy bien a la iniciativa de Roma, porque no hace un arte elitista, ni demasiado complejo, ni con demasiado simbolismo que apele, ¿no?, a dificultades interpretativas. Más bien son cuadros bastante directos, de aspecto popular, y eso es lo que le sirve a la Iglesia en su guerra
contra la Reforma Protestante. Claro. Fíjate aquí que nos están haciendo unos comentarios. Dice, el Baco de Caravaggio emula al dios de Roma del vino, el dios dionisiaco, seguramente, ¿no? Y también Sí, claro. al romano y griego, por supuesto, ¿no? Sí, en Grecia, Dioniso, ¿no? En Roma, Baco. Baco, claro, por supuesto. El dios griego del vino, también dentro de la iconografía podemos ver temáticas que emulan a las bacanales romanas, ¿no? Ah, sí, también. Sí, cómo no. Por supuesto, esos son, no lo digo yo, lo apuntan aquí nuestros escuchas. Ujú. Y aquí también nos hacen por supuesto que estoy completamente de acuerdo, renacimiento igual a humanismo. ¿Estás de acuerdo, maestro? Sí, totalmente. Sí, claro. Y el raciocinio, la razón, ¿no? Este razonamiento que arroja el renacimiento, ¿no? Sí, humanismo, y además cuando el Renacimiento habría que dividirlo en dos periodos, ¿no? El primero de 1400 a 1500 y el segundo momento de 1500 a 1600. Ajá. Primero y segundo Renacimiento. Y el humanismo está mucho más a flor de piel, por supuesto, en el primer Renacimiento. Claro. En el segundo ya se va a ir cargando cada vez más de la influencia de artistas como Miguel Ángel, Claro. ¿sí? Hasta terminar, por ejemplo, con Gian Bologna, y con pintores también ya de época tardía, en la que se está manifestando un arte que es exagerado, como los cuadros que pintaba el Greco, ¿no? Que se llama manierismo. Manierismo. Entonces, manierismo, sí, son los últimos un par de décadas, 3 décadas antes de que termine el siglo, ya se está transformando en todos los artistas, a esa otra estética, la del manierismo. Y ya para concluir, maestro, porque podríamos estar hablando horas y horas y horas de esto, el manierismo, ¿por qué lo podríamos diferenciar del Renacimiento clásico, en la etapa temprana? ¿Cuál es el distintivo en el manierismo? Es que ya estaban cansados de reproducir fielmente todo el tiempo a la figura humana. ¿Sí? Y uno que impulsa eso, y uno que rompe con la estética clásica, justamente es Miguel Ángel, que influye muy fuerte para que aparezca el manierismo, cuando se distancia de las formas clásicas, donde la escultura de mármol clásica es el contraposto, muy detenido, muy equilibrado y demás. Sí. Y Miguel Ángel lo que hace es que le imprime un movimiento muy intenso, a veces hasta tosco, a veces hasta burdo, es el movimiento como en las tumbas de los Medici, de Giuliano y de Lorenzo de Medici, en donde son cuerpos que parecen a veces contorsionados, ¿no? Unas posturas casi imposibles. Entonces, la escultura de mármol, Miguel Ángel la talla sumamente dinámica, y esa exageración casi contorsionista de la escultura de Miguel Ángel luego se replica en la pintura, no necesariamente en formas contorsionadas, sino que los pintores y los escultores del manierismo dicen, oye, ya sabemos pintar la figura humana con toda precisión. Claro. Ya han pintado cientos de cuadros en donde la figura humana es perfectamente armónica, sesuda, racional, casi perfecta, y lo mismo pasó en la escultura. Pero ya Miguel Ángel nos enseñó que podemos hacer otras cosas. Entonces, ¿por qué no? Así como Miguel Ángel exageró con sus formas contorsionadas en las esculturas y con sus formas contorsionadas también en las pinturas de la Capilla Sixtina, ¿por qué no exageramos las posturas? Y entonces los manieristas empiezan a exagerar, a modificar los colores, ya no se apegan tanto a los colores reales, exageran el largo de las manos, de los brazos, las posturas contorsionadas, exageradas. Eso es el manierismo. Están diciendo los artistas del manierismo, somos tan buenos, tenemos tal destreza en la pintura y en la escultura, que ahora lo que vamos a hacer es exagerar nuestras dotes plásticas y las vamos a plasmar en obras que no tienen como intención reproducir fielmente la realidad. Claro. Y bueno, e insisto, o más bien reafirmo lo que dice el maestro, y como dicen los clásicos, suscribo. Si ustedes quieren ver el manierismo, simplemente vean la pintura de la Capilla Sixtina y verán a un... Así es. Sí, exactamente. Verás a una figura de un Adán. Sí, pero así como que totalmente... Como chueco, como... Así todo contorsionado, así contorsionado, como que exacto. una pose bien rara. Así rara, extraña. Y entonces ves a Dios tocándolo, ¿no? Casi sí, claro. Y el mismo Jesucristo, ¿no? Sí. Bajando en una posición extraña. Y además todos los ángeles que se pueden ver, ¿no? También. Comentan sí, la claro. fuerza de los cuerpos. La fuerza de los cuerpos, por supuesto, ¿no? Sí. Claro. Marcando todos esos músculos. Porque... O sea, figuras casi romanas, ¿no? O sea, muy perfectas. Muy perfectas, claro.
¿No, maestro, o te quedaste dormido de todo lo que estamos diciendo? No, lo estaba escuchando sobre la obra. Sí, no, y esa obra es excelsa, extraordinaria. Y fíjate, que es irónico, ¿no, maestro? Tú que eres, por supuesto, un gran seguidor de Miguel Ángel, no de gratis. ¿Se notó? No, casi no, y no, casi no. Y te voy a decir... No, nadie. Nadie nos dijo. Bueno, nada más le puso así a su hijo, ¿no? Miguel Nada Ángel. más, Nada más le pero puso así. fue casualidad. Oye, pero Sí. Miguel Ángel, él se consideraba un mal pintor, ¿no? Sí. Sí, y de hecho lo era, ¿eh? Ah, mira. Bueno, qué bueno que me lo dices. Era mejor No es escultor e Era inventor. inventor no, escultor y Sí, perdón, me estoy pintor, confundiendo con con Da Vinci. Vinci, con Da Vinci. Perdón, Da Vinci. No es cierto, ¿eh? No era mal pintor. Échenle un ojito, por ejemplo, al Tondo Doni. Ay, sí. Y bueno, pues es una super obra, ¿no? Que Sí, pinta. claro. No Sí. era mal pintor, No. pero él reclamaba que él, sobre todo cuando Julio II, el Papa, le está obligando para que pinte la bóveda de la Capilla Sí, Sixtina, pobre. ¿no? Por ahí por 1504. Pobrecito. Pues en realidad, Miguel Ángel decía, ¿no? Es que yo no soy pintor, yo soy Exacto. escultor, ¿no? Escultor, claro. Y de hecho, cuando pinta la Capilla Sixtina, La pues sufrió. pinta como si estuviera esculpiendo, ¿no? Sí, claro. La sufrió. Y aparte estaba enojado y varias veces le botó la chamba, ¿eh? La sufrió. Varias veces le botó la chamba, ¿no? Ahí yo te digo que lo hagas y yo no quiero hacerlo. Aparte bueno, te lo voy a hago decir mis una modos, cosa. Sí, a claro. mis tiempos, bueno. Y te voy a decir todo una un cosa, caso. profundamente homosexual. Y eso Sí. lo hacía todavía... Profundamente homosexual, es correcto. Muy pues muy sentimental, ¿no? En una dicotomía en donde él Exacto. evidentemente se sabía homosexual Pues que Ajá. y pues no podía entender este fanatismo que ejercía sobre la religión, por supuesto, y por supuesto también contraponiéndose a lo que eran los dictámenes de la iglesia en su momento, ¿no? Entonces ahí, de repente con estos arrastres, varias veces Rafael le ayudó para terminar algunas chambas, luego regresaba. Sí, porque era una cosa de que aquí te dejo. Él mismo en La Piedad decide, pues ahora, como que esto es de Donatello, no, esto es mío, y entonces puso su nombre ahí en medio de La Piedad. De La Piedad. Y le daba mazazos en el corazón, ¿verdad, maestro? Era muy arrebatado el Miguel Ángel. Temperamental. Sí, es el ejemplo más redondito de un artista medio loco, temperamental, incomprendido, ¿no? Absolutamente incomprendido. Y además antisocial. Sí, claro. No había modo de entablar amistad o relación con Miguel Ángel, no había modo, ¿eh? Sí, claro. Un personaje sumamente complicado. Complejo. Bueno, y yo creo que se hizo de sus buenos centavitos porque sí le pagaban una lanita, ¿no? Sí, claro. Sí, cuando muere, resulta que le había dejado la fortuna a un amigo suyo. Ajá. Y entonces la fortuna estaba debajo de su cama. Eran, no recuerdo el número de monedas de oro. Uh-huh. Lo que sí recuerdo es que era algo así como tener poco más de 30 kilos de oro. Uf. Oh my God. O sea, no era Sí. poco. Oh my God. No, era muy, muy, muy rico. Muy Muy rico, claro. ¿Y por qué? Porque era el mejor en ese momento. Era el Seguro, mejor, ¿no? Sí. era el mejor en ese momento. que Y de pudo hecho lo ser. sigue siendo, ¿eh? Sí, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Me Sí, arrebató todavía las no. palabras. Y si se apellida Navarro más. Sí, no, todavía. No, yo creo que está muy difícil que aparezca alguien como Miguel Ángel, ¿no? El O sea, que el llegue divino. otro artista que haga algo así. No, es sobrehumano lo que hizo Miguel Ángel. El divino. Rompieron moldes. Rompieron moldes. Totalmente. Y también con pero- Da Vinci también. o sea, bueno, qué Da cosa. Vinci, por supuesto. Pero tampoco se va a emular, o sea, todos esos grandes artistas que se han mencionado ahorita también no No, decimos, a ver, un Picasso, No hay un palangón, no, Cézanne, no, o sea, no hay manera. no existe en este No hay momento. forma, no. O sea, el vecino, perdón Está a los taladrando. cabonets, el vecino a las 11 de la noche, ¿por Sí qué está no? taladrando, Decide ¿por qué no? taladrar. Vamos a taladrar. Vamos a taladrar. Exactamente. Sí, está taladrando en este momento. Yo No, todo así de, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ahorita le voy a poner unas canciones de Vamos a rock poner pesado. acá, de gore. De gore acá. Sí, Maestro Roberto Navarro, te agradezco infinitamente la oportunidad de platicar contigo y si así lo permites, nos podríamos escuchar la semana que entra. ¿Qué te parece? Claro que sí, por supuesto. Sí, por supuesto, aquí nos estaremos escuchando el próximo miércoles con todo gusto. Muchas gracias, Roberto, y mucho Muchas éxito gracias. en tu conversación acerca de Dalí. No me lo voy a perder porque Dalí, a mí Dalí me pone muy mal. Es el Ay, sábado. oh my God. Sí, es el sábado a las 11 en la
la página de Rombo Negro. Rombo Negro, así en el perfil de Rombo Negro, búsquenlo así. Exacto. En punto de las 11 va a ser un Facebook Live que lo va a dirigir el maestro Roberto Navarro, director general de la academia, bueno, no de la academia, más bien del Centro Cultural Rombo Negro. Muchas gracias, Roberto. Exactamente. Gracias, Roberto. Buenas noches. Un placer. Gracias, buenas noches. Saludos a Ana, por favor. Chao, Gracias a todos. chao. Gracias. Nosotros aquí un corte y regresamos al show del maestro Kaboom. El show del maestro Kaboom transmitiendo desde el epicentro, desde su cuarto, en vivo y en directo, desde sus instalaciones, en la recámara de su casa. Bueno, de la casa de su mamá, al lado de su cama, para todos los cabunes, con más de 10 megas de internet, con 200 watts de potencia de las bocinas y con 3 micrófonos que encontró debajo de su colchón. El show del maestro Kaboom es una producción independiente y llega a ustedes gracias a los patrocinios de Etrairi Producciones, Los del Sonido y cualquier otro que le quiera meter dinero. Para todo el mundo, para toda la República Mexicana o los 36 que se llegan a conectar. El show del maestro Kaboom al aire. Todos los días, de 9:30 a 11 de la noche. Exceptuando sábados y domingos, porque ya saben que nos da flojera. ¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? Nadie, ¿ves? ¡Puchicaca! Ahora es distinto. ¡Bácala! La historia de la vida nocturna en la Ciudad de México. Por allá de la década de los 60 y 70, la vida nocturna en la Ciudad de México solía ser muy movida y hasta medio salvaje. La pueden ver todavía en algunas películas de la época de oro del cine mexicano. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche. Se transformó drásticamente por diferentes motivos, que iban desde la censura por parte del gobierno a cierto tipo de espectáculos hasta recurrentes crisis económicas. La diversión nocturna en la capital se centraba en la zona rosa y en otras áreas cercanas, como el Paseo de la Reforma, Bucareli, la Colonia Tabacalera y el mismo centro histórico. Día y noche te vengo siguiendo, día y noche queriéndote amar. La palabra antro servía para describir un lugar de mala muerte. Así que decirle a tu abuelita, ahora voy al antro con mis amigos, tenía una connotación muy diferente a la que tenemos hoy día. Llegaron los cabarets. El único reducto de las desenfrenadas noches capitalinas de la década de los 50 fueron los cabarets. Entonces, la reprimida sociedad chilanga de los 70 y 80 iban a ese tipo de lugares para ver muchachas con poca ropa, beber y bailar. Sí, en los antros se bailaba. Y dejar parte de su quincena platicando con alguna chica que pedía bebidas muy caras y que el mesero se las entregaba con una ficha de por medio. Por eso se le llamaban ficheras. Por el solo hecho de que me abandones. Hay que tener mucho cuidado. El cabaret no era un table dance, sino un centro de espectáculos en donde El culto a la carne era el motivo suficiente para que los noctámbulos capitalinos llegaran desenfrenados a querer ver mujeres con muy poca ropa. Posteriormente llegaron los centros nocturnos, que a diferencia de los cabarets, donde la idea era ver vedettes del momento, en los centros nocturnos la idea era ver un show de los artistas más famosos, especialmente los que tenían éxitos en la radio, o se presentaban con el famosísimo Raúl Velasco en su programa Siempre es lo mismo. Perdón, Siempre en Domingo. Así como el Belvedere, el Hotel Continental o el Patio, eran los lugares en donde se daban cita estos grandes artistas. Manolo Muñoz, José José, José Luis Rodríguez el Puma, entre otros, estaban destinados a llenar las noches de esos lugares. Por supuesto, la comedia tenía un lugar muy especial, porque en esos lugares conocimos a gente como Polo Polo y otros grandes comediantes que llenaban las sillas y las mesas de los lugares a cambio de un cover y pasarla muy bien gracias a la comedia que emanaban estos personajes. Personajes como Lina Deneken, Olga Briskin, entre otras, iban llenando también las expectativas de los asistentes a este tipo de lugares. Posteriormente llegaron los grandes centros de espectáculo. Poco a poco, en la década de los 80, los chilangos fueron exigiendo más y más y más, por lo que estos lugares tuvieron que evolucionar a espacios mucho más grandes y sobre todo espectáculos mucho más elaborados. Otros lugares que fueron muy populares para la diversión del nuevo público eran las famosas discotecas como el Magic Circus y el News.
que tenían presencia en el norte de la ciudad, muy cercano al toreo, y en foros mucho más hacia el sur. De ahí llegamos a la década de los 90, en donde surgen los grandes lugares del centro histórico, como la Malinche, la opulencia, la altura. Estos chavos lo que querían era tomar y bailar toda la noche. No importaba el espectáculo, lo importante era la música, y por eso los disc jockeys crecieron todavía más. Una noche en el centro histórico se volvía una noche inolvidable. En los 2000 las cosas cambiaron radicalmente. Bares surgieron por todos lados. La intención no era bailar. La intención a veces ni siquiera era música. La intención era beber y pasarla bien. En pleno 2020 las cosas han cambiado y es momento de que tú cambies con nosotros. Turbofiestas 2020. En las Turbofiestas 2020, el show del Maestro Kaboom aglutina a todos aquellos que no tienen absolutamente nada que hacer un viernes y les pone la mejor música, el mejor ambiente, con los mejores videos. Claro, todo esto guardando la sana distancia. Turbofiestas 2020, la evolución de un concepto, el nacimiento de una forma de entretenimiento. No tienes nada que hacer. Únete con nosotros a las Turbofiestas 2020 desde Zoom para tu casa. La mejor música, las mejores mezclas, con DJ Tricky Tricky y DJ Kaboom. Todos los viernes a partir de las 9:30 de la noche y hasta que el cuerpo aguante. Síguenos en nuestras redes sociales como el show del Maestro Kaboom y ahí encontrarás la liga para entrar a la mejor fiesta de la semana. Turbofiestas 2020, la evolución del concepto hasta tu casa. El show del Maestro Kaboom presenta a Mariana Ibargüengoya Dávalos Corcuera y Picoy, alias Mariana Urbina, en Destápate. Quítate la mala vibra con Mariana. Todos los sábados. O cuando se pueda, con las mejores notas de la música y un poquito más. Empezamos en 3, 2, 1, al aire. Estas son las mañanitas. Ya la verdad me siento mal de hacer esta sección. ¿Por qué te sientes mal? Después de haber platicado de cosas tan profundas e intensas. Bueno, es que es el refresh. Es el relax. Es el refresh, ya es el relax. Es el relax, ya es el recreo. Es el recreo. Es para que no tengan tanta Bueno, migraña. otra vez, estas son las mañanitas. ¿Qué cantaba? El Rey David. Exactamente, bienvenidos al Naughty Kaboom. Faltando 15 minutos para las 11 de la noche. La mezclilla fue creada en Nimes, Francia, en el siglo XIX. Se le conocía como Serge de Nimes y fue el sastre de Levi Strauss, quien lo llevó a los Estados Unidos y lo demás es historia. O sea, que la mezclilla vino de Francia. Y construido por Nimes, de un señor llamado Serge de Nimes. Patrocinado por Levi Strauss. Y bueno, después fue el sastre de Levi Strauss. Okay. Y de ahí los Levi's. Los Levi's cochinos que Iván nunca lava, ¿no? Que ¿Se paran solos? Que se paran solos. Ahora todos tenemos unos... Todavía camina. Todos unos jeans. Unos Levi's. Sí, claro, unos Levi's. Unos Levi's. Unos Levi's que uno ama por sobre todas las cosas. Por supuesto, hay que y es así como el my precious. No hay. It's my precious. No hay una marca de jeans que haya superado a Levi's. Pues es que también hay marcas de moda. No, hay marcas de moda, American Eagle, en fin. Pero tus Levi's, que en mi época decían, te vamos a comprar tus Levi's. ¿Tus Levi's? Ándale, pues. Guess también, Levi's. Guess también con todo. Sí, Guess, claro. Pero tus Levi's. Pero Levi's es como tú se escribe, ¿no? Sí, así como tu cuadernito. Sí, y todo el mundo tenemos nuestros Levi's que son como para ir a todos lados, porque aparte duran. Porque a mí, por ejemplo, con Guess no me pasa. Guess, luego se ponen pardos. American Eagle, que son deliciosos, ¿no? Maravillosos. Se ponen cochinones, o sea, como que se vuelven feos. Igual. En cambio, la mezclilla, ahora sí que la mezclilla de Levi's es aguadita.
Es rica, suavecita. es suavecita. Fresca. No, Y cuanto es más lo usas y cuando más lo lavas y cuando más... Más va agarrando. mejores. Es que tiene la mezclilla, los textileros tienen una habilidad para la mezclilla. La lavan, la procesan de cierta manera para, bueno, evidentemente azotan. los de Levi's ¿verdad? lo hacen a la perfección. Sí, claro. Pero la mezclilla tiene un proceso complicado que tienen que hacer de lavar, de volver a estirar, de volver Ujú, sí, claro. hacer. Ya La sopa. cuando el último proceso son los colores, pero también en los colores es lo pintan, Bueno, es que los sí, tiñen, teñir los es vuelven una cosa. Los lavan, los vuelven a teñir, los vuelven a lavar. ¿Y para qué? Para que no se despinten tan fácil. Pero solamente en Levi's, como bien lo has dicho tú, dura el color hasta que Dura, se dura, Solamente dura, he dura, visto dura, dura. en tela, no en color, Ajá. en tela de durabilidad Kirkland. Y estoy seguro que Kirkland le compra a Levi's. Seguro. Porque lo que es la venta clásica de Kirkland, que son de Ajá, Costco, Sí. camisas y demás, Sí, la sí, tela, sí, sí, bueno, sí. la lavas y la lavas y la lavas y la lavas y no le pasa nada. Claro, yo no lavo nada, pero Pero yo veo que la lavan. yo ¿no? veo que la lavan, O sé que la lavan. o sea que la lavan. Y mi ropita queda fantástica. Bueno, Y queda ya perfecta. tengo como 3 meses que no uso pantalones, pero eso ustedes... Cuando yo llegaba a usar pantalón. Cuando no, usaba- sí, no, sí, ya. en las En las turbofiestas. turbofiestas sí traes tus, Sí, traigo tus mis jeans. jeans, mis jeans. Sus jeans. Por cierto, American Eagle, Los jeans. que me compró el diputado, por cierto. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Estamos agradecidos. Carísimos, por cierto. Estamos agradecidos. Carísimos. Bueno, no, Carísimo. los agarramos en el Buen Fin y... ¿Cuánto? 800 pesos. No, estaban baratos. Sí, estaban Estaban baratos. Estaban más del 60% de descuento. Sí, Ya, pues, no, está bien. No, y hay unas playeras Hermosa. hermosas. a mí en playeras, ¿sabes qué me gustan mucho? Las Crocs. Ah, claro. Las Crocs son Sí, son fabulosas. Ahora que yo creo que mañana me voy a ir a comprar uno, no sé en dónde. Yo creo que lo voy a comprar por internet. Me voy a comprar Por cierto. una Lacoste. Aunque me cueste 3,000 pesos. Una Lacoste. No he ¿Para tenido qué? nunca en mi vida una Para- Lacoste. o sea, es como que el sueño así de realizar. A realizar. Quiero una De Lacoste. tener una Lacoste. Una Lacoste de 3,000 pesos Te que la te la bordan pones aquí y hace en así. en el centro te la... ¿No es cierto? No me veas así. Es No me cuando te- veas así. Cuando te pones No me veas así. las piratas así horrorosas que las lavan y se quedan así. Y aparte así. Sí, Como que así, se no como. ¿no? Se hacen. Y de Se repente las chupan. ajustan hacia afuera. Yo siempre le digo, No, con la cosa no se yo siempre le digo a mi mamá, o engordé o se hicieron chiquitas, ¿no? No eran originales, O mamá. era eso o se ajustan hacia Te afuera, la- se pero aguangan. te las bordan aquí en el centro. No te va a No. quedar feo. Una playera, ¿En serio, una sí? playera, Tommy. Me siento una mal de playera usar Lacoste, una playera, Me siento Crocs. sucio. Me siento sucio, me siento ¿Para mal. qué gastas 3,000 pesos? No, claro, pues para tener mi playera Lacoste de niño bien, Para sentirme niño bien. para sentirme niño bien. Luego les voy a platicar una historia de pobreza Ok. que yo viví. No, no es Ok, cierto. muy Ay, bien. cálmate, pobre. Ay, sí, pobre tú. 2 elefantes mueren atropellados Se por columpiaban. un tren en India y les hacen funeral. Un tren atropelló a 2 elefantes y los pasajeros les hicieron un funeral. Calcuta, India. 2 elefantes murieron el miércoles atropellados por un tren en el este de India, informó la compañía local de ferrocarriles. Muertos. En los últimos 5 años, al menos 26 elefantes murieron y muchos más resultaron heridos por trenes en este tramo situado en Bengala Occidental, cerca de la frontera con Nepal. O sea, sé que pobres elefantes porque sufren, porque los atropellan, porque los trenes que no se dan cuenta. Es que, bueno, también elefante. Ay, O no, sea, no ¿cómo que, que, no que muy elefante? buena memoria. ¿En dónde está Pues la sí, memoria? pero, ¿Dónde está la pero memoria? caminan despacito. No, si yo veo un tren, pues no voy para allá. ¿Para qué voy? Burros. No, ¿qué burros, más burros? bien. Elefantes. Elefantes, no son burros, No son babás. burros, son elefantes. Pues qué burros, la verdad. Bueno, pero cada quien, ¿no? Bueno, y murieron por ser atropellados por un tren. ¿Por un tren? Sí. 2 Pobrecitos. elefantes. 2 Se columpiaban. elefantes. Pobrecitos. De un ara. En paz Ya. descansen los elefantes. Los elefantes. Los elefantes. Elefantes. Y no tenían Los colmillos de efelantes. marfil como para por lo Los menos sacar. efelantes. Ay, bueno, pero sacarles qué algo de provecho. codicioso, ¿no? Pues ya le cortas ahí la Ya chistreta. le cortas ahí, no manches. No Ya. todos los elefantes tienen los Pobrecito. colmillos. No, ya sé que no, pero pues en una de esas los que andaban por ahí sí, ¿no? Es que nada más son los machos.
Bueno, ¿y qué? No, nada más Eran atropellaron hembras. No, es que son hembras. Son por eso hembras. las atropellaron. Las atropellaron. Por y eso por las eso atropellaron. vamos, el movimiento Relájense. ante muerte de los... Relájense. Ya. Ya. Ah, Ya. eh. Deténse. Declaran muerta una niña que cobró signos vitales en camino a la morgue. Una niña de 3 años que había ingresado de emergencia al hospital del regional de Huacho estuvo a punto de perder la vida trágicamente tras haber sido declarada muerta por error. La pequeña había ingerido veneno para ratas por accidente, razón por la cual fue conducida al hospital, recinto en que, según la madre, declaró muerta sin atenderla. Así la mandaron a la morgue y llegó a la morgue viva. O sea, ella se murió, amiga, O entiérrenla. sea, pero ¿cómo consumes veneno para ratas accidentalmente? A ver, para empezar. Perdón. Exacto. A ver. Perdón. Está, Eso no estoy lo con entiendo. o sea, yo a mis hijos No no lo los dejo entiendo. tocar el suelo. Con sus los de- manititas. Hoy por hoy no los dejan ni salir Con sus a la boquiditas. puerta. Entonces, esta O sea, mamá... ¿cómo llegas a consumir eso por accidente? Bueno, ya lo consumió. O sea, lo tenía ahí al alcance seguramente y lo quiso probar. ¿O Ese lo- cómo? sí, Pues así. sí, seguramente. ¿Pudo ser? Seguramente. Seguramente. Pudo ser, ok. Así- Por eso hay que tener mucho cuidado porque Hay que luego, tener todo eso luego bien guardamos alzado. el cianuro, ¿no? Sí, así de cianuro para el esposo y se lo come el hijo. ¡Ay, no, qué No, horror! En bolsas de sucaritas. El ácido bórico, que es un líquido que lo venden también ¿El suelto. ácido úrico no? Bórico. Ah, bórico. Ah, sí, Que todo que el- sirve para limpiar y todo esto. Pero luego lo guardan en botellas de agua. Sí, claro. Casual. Casual. Y, pues, Y en el refri. No ha faltado. Por cierto. No falta el niño que. Ay, es quiero agua. tomar agua. Cluc, cluc, Cloc, 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 cloc. Por eso hay que marcar muy bien ahí peligro. Pero bueno, ok, la niña de 3 años no le sabe leer el peligro. Pero y ya lo la pones mandas a la fuera del morgue. alcance. Y además no lo entiende o lo que Y sea. los la doctores curiosidad no y- hicieron nada como para revivirla. Bueno, Como para cerciorarse. parte del planeta fue esto? Guacha dice. Guacha. ¿Y dónde es Guacha? Esa es una buena pregunta porque aquí en la nota no pronuncian dónde. Where is Guacha? Ay, bueno, miren, no vayan a Guacha. No vayan a Guacha jamás. Hay un recurso llamado recuperación de semen post-mortem que permite que un hombre muerto se le pueda extraer este líquido vital, congelarlo y luego utilizarlo para embarazar a la viuda o a cualquier otra mujer. O sea que todo se Eres un utiliza. inútil. El líquido vital. El líquido vital. Ayer estábamos hablando Ayer, del pero líquido no al vital. aire. No, No, al no al aire aire. no. Pero nada más te estoy diciendo, ayer líquido estábamos vital. hablando del líquido vital. Ya es todo. El líquido Hasta vital. ahí iba a llegar mi comentario. Entonces, que agarra y ya se murió el señor. Aja, ok. Que se petateó. Que se nos murió. Se fue. Entonces, ahí, Pero no se va a ir No sin se va a ir. dejarnos el líquido vital. entonces este se llama recuperación de semen post-mortem, que es un tratamiento, una cosa así, que en donde les hagan qué padre. ese líquido vital. Ah, como que qué bien. de la bayoneta, les hagan De ahí. la bayoneta. Les hagan ahí. Y entonces lo ponen en un frasquito, O sea, es violado después de muerto. no violado. Pues si le sacan la bayoneta. Bueno, no sé cómo es el proceso. Eso sí no lo sé. Es que ya ves. Y entonces le bueno. entregan al cuerpo a la señora y aquí está su frasquito. Y aquí está su frasquito. Yo por si Sea- ocupa. sea usted, por si ocupa unos hijos después, aquí está. Ay, Aquí por si está. gusta. Ay, Aquí por está el si líquido gusta. vital. Que por cierto, para el mantenimiento del semen, Sí. sí se necesita un proceso porque el temperatura, porque el semen muere rápidamente. Sí. Sí. En ahora sí que condiciones fuera del fuera del cuerpo, cuerpo. pues. Del Del hombre. ya no voy a Del hablar macho. más de Del macho. escatologías. Del Pe- macho cabrío. Pero cuando del cemental. cuando quede así tirado Así. en la basura, Cuando- no agarre usted ahí porque no. Eso no, señora. Eso no, no, ya, no, ya ya- murieron. ya se murieron. Ya fue. Ya no va a los llegar a quiere ningún usted lado. recuperar. No me lo vas a creer. No me lo vas a creer. En serio, no Pero en manches. alguna oportunidad alguien me dijo, Ajá, ajá. que guardaban, ¿no? Ajá. Esto para posteriormente utilizarlo. No, pues no. Qué tontería. Pues claro, gente del medievo, yo creo, porque Sí, pero por sí, supuesto. no es que hay cada cosa No. que uno ve que bueno, Dios guarde la hora. Imagínate. ¿Eh? Muere el coinventor del código de barras en Estados Unidos.
George J. Laurer, es reconocido como el inventor del Universal Product Code. Así es, la barra que nosotros conocemos normalmente en todos los productos. El código de barras, Es pues. correcto. En Miami, Estados Unidos, el estadounidense George J. Laurer, quien en los años 1970 desarrolló el código de barras que agilizó el cobro de productos en cajas de tiendas y supermercados, falleció a principios de mes a los 94 años. El funeral del ingeniero eléctrico, quien murió el 5 de diciembre, tuvo lugar en la ciudad de Wendell, en California del norte, sureste de Estados Unidos, según su obituario, o sea que ya está muerto. Y cuando murió nada más sonó... Y así lo pasaron por Por un lector de código de lo barras. pasaron por y pip, y ya, pegado. Ahora, te voy a decir una cosa. Oh, qué triste. Hay una tecnología muy poderosa detrás del código de barras, que no solamente es pintar cualquier rayitas, gorditas, grandotas y demás. Delgaditas, sí, Fíjense, con numeritos. El código de barras al principio indica el país de origen, posteriormente la tienda, posteriormente el nivel de inventario. Vamos, cada una de las rayitas Indica tiene algo. una razón. No nomás es pintar rayitas como locos, sino algunas muy delgaditas, luego unas muy separaditas de las otras. Y obviamente Obviamente el eso precio. alimenta una matriz. Ajá. Que entonces dice, bueno, pip. Y entonces es un celular Sony hecho en China. Lote tal, Lote tal, fulano tal, que está en la tienda tal, fulano de tal y precio que tal. precio tal. Y eso es oro molido, ¿eh? Claro. Mercadológicamente hablando es oro molido. Sí, sí. Maravilloso. Yo siempre me quedo Es considerado increíble. un código de barras gordo. En lugar de decir bip, dice bob. Dice aquí, retomando el tema anterior, se llama criogenia, la congelación súbita que de muy baja temperatura. Criogenia, sí, la La criogenis. criogenis. Ajá. Bueno, pero la criogenia también se aplica para todo el individuo. Completito, Sí, ¿no? así le hicieron a Porque a Han Solo. hay seres, ay, no sé. Lo consiguió. No, sí. Sí, lo tuvieron En carbonita, que era un proceso de criogenia. De Así de criogenia. prrr. Les voy a dar un golpe a los dos, ya. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, ¿Sí pero pasó? yo estoy hablando de la vida real también. Ah, ok. Ok. O sea, sí, ok. Se entiende ya en el mundo del cine, Bueno, de ok. la ciencia ficción. De la ciencia ficción, pero sí hay personas que pagan por el proceso. Sí, por la Y si hay personas que están congeladas. ¿En serio? ¿Es en serio? Están Pues así como- chéquenlo. Pues sí, Me o sea, ya hay me voy a morir, personas. póngame en criogenia. La criogenia. Bueno, ¿sabes quién decían que estaba en eso? Y no, O sea, ya te congelaron, pero no saben cómo descongelarte y volverte a la Michael vida. Jackson estuvo Y en es bien diferente, ¿eh? Michael Jackson. Es Michael bien Jackson estuvo diferente. en un proceso. O sea, sí Dicen. te congelan, Dicen. pero no tenemos todavía la tecnología para decir, ok, ya te congelé, estás en criogenia y después de, no sé, por decir algo, 10 años te voy a descongelar y vives. No, o sea, todavía no llega a ese punto, Entonces, pero ¿para ya qué me están pongo en congelados. criogenia? Ah, pues No, porque se supone que van a llegar a ese punto. Pero si ya estoy muerto. Se supone. No, científicamente todavía no estás muerto, estás suspendido. Está suspendida. Yo creo que han visto muchas películas. Oh, que la de canción hecho que también no. se dice, digo, ahí no me hagan mucho caso, pero se dice que también el cerebro de Einstein se mantiene en criogenia. Que lo siguen estudiando. Lo siguen estudiando Eso sí es porque verdad. tenía ese IQ. Sea mamón. No, ¿es en serio? Bueno, está bien. Chécalo, Le chécalo. creo. Espera. ¿Me espero? Ya, dale. ¿A qué me espero? No. Ah, bueno. Que siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Desaparición, muerte y demanda contra Peña Nieto a 10 años del caso Paulette. La polémica sigue vigente. La serie Historia de un crimen, la búsqueda, basada en el caso de la niña mexicana Paulette, que desapareció de forma misteriosa en su casa, se estrenó hace unos días en este es el nuevo producto de Netflix, más consumido en este país, o sea, México. 10 años después de la controversia del caso, no se ha conseguido aclarar las dudas sobre la desaparición y muerte. O sea, ¿y quién demanda? Pues de la familia. ¿La familia de Paulette? Pues sí, se supone que... Pues no los vayan a demandar a ellos, más Pues bien. sí. Bueno, y eso tiene mucho tiempo, porque era cuando 10 años. gobernador de No, del Estado fue de en, México. fue en el 2010 cuando Peña Nieto era gobernador del Todavía era Estado de gobernador del México. Estado de México. Ujú. Yo no he visto la serie, no me ha Mancera interesado. era su procurador de ¿Quién? la ciudad. Mancera. No, Mancera era del DF, no tenía nada que ver. No, sí tuvo que ver en el caso.
No, Sí, claro no, que no, sí. no. Se llamaba Bas Bas. No, Bas era el procurador. Sí. Pero el Bas le pide a Mancera que que le colabore. ¿Cómo para qué? Pues si era del Estado de México. Pues bueno, tienes que comprender que Bas nomás no. Bueno, luego fue no tenía procurador su de poder. otra cosa aquí en. Sí, tres cosas, cuando tuvo tres puestos tuvo más. tres puestos. Ah, mire. Voy a Pero verla, ¿eh? sí, en serio. ¿Sabes por qué no le he Miguel querido Ángel ver? Mancera, y de ahí catapulto para hacer de pasar de su procurador a ¿A jefe de gobierno? A jefe de gobierno. Pues mira, la voy a ver. Vela. ¿Sabes por qué no la he visto? Porque sale Regina Blandón. Ajá. Es correcto. Que yo nada más la veo como Vivi Peluche. Entonces como que no le quiero creer. Sí, no la vas a ¿Por qué no es ubicar. una actriz No la normal? vas a ubicar como Lili Telles. ¿Ella es Lili Telles? Ella es Lili Sí, Telles. si no me equivoco del nombre de la actriz. Sí, no me Lili Telles crucifiquen, es Lili Telles. es la periodista. la La periodista hoy periodista. senadora de la República. Hoy senadora. Ajá. Ajá, hoy senadora de la República por el PAN, porque llegó por Morena, pero se pasó el PAN. No, bueno. Naca. Ahí luego la Lili Telles, eres una naca. La de Naca. ¿Otra vez? Naca. luego la destrozó porque destrozaron el supuesto documental que lo hacen como si fuera un programa más de la Rosa de Guadalupe. ¿Ah, sí? Sí, en serio, está súper criticado el documental. Ah, Sí, bien. tiene De mucha Netflix. controversia. Porque Es documental. ¿Es documental o serie? Haz Documental. de cuenta que, o sea, Netflix lo lanza como un documental, Ajá. ¿ok? Pero de documental no tiene absoluto. O sea, no tiene el corte de documental. En serio, no tiene o sea, O sea, no. vamos, Velo y vas a ver, es Friends. tú, comunicólogo, vas a decir, no, manches, esto no. Ay, mi Regina Blandón. Ahí metida. Regina. Me da como tristeza. No, y luego si ves que aquí, no, bueno, la representación de Pati Chapoy, Ay, Dios mío. le ponen una pinche peluca, ay, perdón por lo pinche. Me le ponen una peluca más, Escucha. ajá, no, bueno. Bueno, está Hay- bien. hay que raro verla que para Netflix que- haya para permitido criticar. todas esas No, faltas bueno, de- Netflix también está poniendo ahorita lo que se le da la gana. Porque, No, pero todo el mundo sí se lo va a tragar. necesita ahorita contenido. Pero hubiera estado muy bien que hicieran precisamente eso, un documental, con el corte base, tal sí. cual de un Ajá, documental. Claro, de donde. Una recreación de hechos. mañana les hablo y les voy a decir, oigan. Y son creo que seis ¿Capítulos? Ah, pues, Seis, pues me los voy a sí, echar. son poquitos. Me los voy a echar. Está muy rápido, pues, te lo echas en una tarde. Me los voy a echar porque Ahí luego mañana lo criticamos. es que mira, a mí me gusta físicamente, me gusta mucho Regina Blandón. Y aparte es una actriz que se me hace muy completa porque canta, y es chistosa y demás. Pero cuando la vi en la serie y la vi con cara de Vivi Peluche, dije, mejor no. Mejor. No, dijiste, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me enojo? Aparte es algo que como que yo viví, ¿no? Entonces, mejor no. Bueno, en fin. Ya es tardísimo, por cierto. Ya. Sí, es verdad. Sí. Discúlpenos, por favor. Discúlpenos. Perdón. Nos vamos a ir de Disculpe su volada, merced. Ya nos vamos, adiós, bye. Adiós, bye, que les vaya. Descansen, adiós. Vamos rápido a la sección que todo el mundo ama. Estamos sin efecto. Espérame. Estamos sin efecto. Estamos. Ahí está el efecto. Están los lindos por fuera, los lindos por dentro y estamos los lindos reversibles. O sea, eso quiere decir, por si no lo entendieron como cuando yo lo leí, ¿Cómo qué? que si no lo entendieron como yo cuando me lo leyó Iván, es que es las dos cosas, lindos por dentro y por fuera. Irreversible. Oh. Bueno, después de que él me lo interpretó, ya dije, ay, qué bonito. Es que Qué bello. necesitamos un Qué bello. código de interpretación. Un código de interpretación. A ver, explícame, ¿qué es el código de interpretación? Es como un manual. Ok. En donde me lo hacen llegar y entonces son como los jeroglíficos. O sea, tienes que estudiar egiptología Egiptología. para ok. que posteriormente ya puedas uno comprender pueda uno aquellas Antropología. cosas. Sí, porque está Aquellas difícil. cosas. Está difícil. Pero bueno, Maná. a día la vida. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Y como hay poco, La productora es lo que hay. es la productora lo que hay, con lo que hay, y pues quien le atore, ¿no? Y quien le atore, no, bueno. atore. O sea, Y quien le atore. Entonces así pasa, ¿no? Bueno, Anita, gracias. Buenas noches. maná. Bueno, que descansen, cabonets, que pasen una excelente noche. Fue todo un placer estar de nuevo con ustedes esta noche. No se les olvide escucharnos mañana a las 9:30 de la noche, que estaremos aquí para ustedes. Que descansen mucho. Yo les mando un beso, un abrazo y un lengüetazo as always. Bye bye. Qué bonito.
Mi A alguien querido sí señor. le dices qué bonito y a mí me tiras hasta el piso. Es que le eché velocidad, lo más que pude. No, yo no le eché nada a nadie. Que la No soy canción. Paulette. No, como que Paulette. Lili Paulette no le echó Tellez. nada a nadie. No, pobrecita niña. No, sí no. Ella no. Ella es intocable. ¿Quién? ¿Lili Tellez? Paulette. Paulette. Ah, ok. Ocho. Lili Tellez. Conéctate. Bueno, Me encanta la musiquita. Sí, a mí y me también. voy toda la santa noche cantando eso. Muy bien, ya. Ivancillo. No cantes, mejor ya despídete. Ok, muchas gracias, señoras y señores, cabunets, estimados, adorados, como dice Mariana. No, yo Muchas no digo gracias así. por habernos adorados, les dices. Que No, no. jamás les dice así. Les digo bellezos en mi programa de Ah, Destápate, ¿eh? Que por cierto no ha salido en como 6 meses. En 8 meses. Igual que sus, igual Sí, que nuestros sus mixes, sí, claro. ¿eh? Ahí les encargo. Sí, es cierto. Ay, bueno, Ay, pero perdón. despedir. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en toda esta hora que estuvimos platicando Fueron de... casi 2. Casi 2 horas que estuvimos platicando de arte y de algo más. Ajá. Entonces, pues bueno, yo nada más les quiero decir que sigan siendo felices. Nosotros vivimos para ustedes y ustedes viven para los demás. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como es iVoox, Spotify, iHeartRadio, Cada vez le dice diferente. Mixcloud y evidentemente también por Facebook y también por Instagram, aunque no se ha subido mucho material, pero también denle like. ¿Y TikTok? ¿Y Que tampoco, no, ahí no TikTok esperen nada, tampoco, ¿eh? tampoco hay mucho material Ahí porque no esperen Maestro nada. Kabum no, Ahí todavía no le intelige Eso es mucho. para niños No, lerdos. No le intelige mucho. Solamente al para TikTok. reggaetoneras. No, Reggaetoneros bueno. y Erika Buenfil. Y Erika Bonfil. O sea, porque me voy a meter con Erika Bonfil. Le voy a ganar. Ya es la Estaría reina del bueno, TikTok, ¿eh? te reto, así que tú digas, dale, Erika Buenfil, te reto. Te órale, va. reto, te voy a acabar. Te voy a acabar, maldita. No, Perdida. Maldita perdida, te voy a acabar, Te voy a desgraciada. Erika Buenfil, si me estás escuchando, Por tu en culpa, este momento- por tu culpa lloré en la novela de Ajá, ¿cómo se en llamaba esa- esta novela? Justamente en esa. Sí, no, claro. ni idea. Ay, ¿cómo se Yo llamaba de esta novelas novela? no sé nada. Ay, yo me encantaba la de esta novela. Se Bueno. llamaba Amor en Silencio. Ay, ¿salió un Amor en Silencio, claro. Ok. Bueno, Salió es con que Omar es que él Fierro. sabe un buen de... Sí, no, sí, yo por eso pregunté, porque Magali Vargas y Magali- él se dan un... Omar ¿quién vive? Omar Fierro salía de jovencito y tenía pelo. No, bueno, muy bien. Y ya la Erika Bonfil ya estaba bastante entrada en años. Bueno, pues entonces cuídense mucho. Yo les mando un abrazo lleno de virus. Bueno, después de todo eso, ya se despidió por el... Gracias, buenas noches. Bravo. Y yo me despido no sin antes diciéndoles, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, gracias por estar con nosotros. No sé qué va a pasar el día de mañana, pero yo creo que mañana vamos a tener programa. A ver quién se anima. Porque no sabemos, porque eso está muy tremendo. Nadie lo sabe. Adiós. En un bosque de la China